Ahí en el aula virtual está el plano base del cual va a partir este corte láser, que es esta casita. Es un proyecto que bajé de internet, lo capturé y le hice algunos ajustes, era más grande, entonces le hice algunos ajustes. No me interesa qué tanto funcione, lo que me interesa es que tiene un par de celosías en la fachada principal y en un patio central tiene un par de fachadas, ¿okay? Eso es lo que me interesaba de este pequeño proyecto. Entonces vamos a empezar, ¿ok? Finalmente, para que puedan entender un poquito este volumen, les dejo ahí un modelo, como si fuera la maquetita ya armada. ¿Ok? Esta es la celosía que me interesa, la celosía del frente y la celosía que está en ese pequeño patio. ¿Ok? Este modelo está hecho exactamente por las piezas que ustedes van a tener que despiezar, que van a tener que generar, entonces les va a ser de mucha ayuda para hacer esto que vamos a ver ahorita. Si ven aquí en el navegador del modelo, incluso le puse nombre a cada una de las piezas. Pueden ver lo que es la base, la cubierta, acceso, le puse nombre a cada una de las piezas para que la puedan identificar fácilmente y se les haga pues un poquito más sencillo. En realidad, si lo ven, es un modelo, pues es una cajita con un hueco en medio y ya, pero en realidad la volumetría es muy cerrada, no tiene mayor complejidad, tiene un par de piezas ahí que van a ser especiales, pero fuera de eso es un proyectito bastante sencillo, ¿ok? Entonces, para las consideraciones cuando ustedes vayan a hacer una maqueta en corte láser, deben considerar que de preferencia todos sus trazos sean polilíneas cerradas, ¿ok? No líneas sueltas, aunque los planos puedan estar hechos a base de puras líneas sueltas, ya lo que va a ser el despiece de su maqueta deben ser polilíneas cerradas, ¿ok? Por lo general pueden usar dos layers, uno para un corte, para hacer el corte, y otro layer para hacer el grabado, que, ojo, no todas las máquinas hacen grabado, en algunos lugares les van a decir que solamente hacen corte, que la máquina no hace grabado, ¿ok? Pero finalmente, de preferencia, hay que dividir las cosas en corte y en grabado. Solamente se van a usar líneas continuas aquí en el despiece, no vamos a usar líneas punteadas, línea punto, ni nada de eso, solamente líneas continuas. Y aquí en el layer que vamos a crear, sí le vamos a indicar un grosor de preferencia, igual esto depende de la máquina, pero preferentemente le vamos a indicar un grosor al layer de 0, ¿ok? Que su grosor es 0, no le vamos a dejar el que trae por defecto que dice default, este se lo vamos a ajustar y le vamos a decir que tiene 0 de grosor, ¿ok? Entonces vamos a usar dos layers, un layer que se va a llamar corte y otro layer que se va a llamar grabado. El layer de corte va a tener un color rojo, el layer de grabado va a tener un color blanco. Y como les decía, van a ser con línea continua y estos sí van a tener un grosor de 0.00, ¿ok? Esto es lo demás que hemos dejado por defecto, por default, estos se van a quedar así. Entonces, voy a crear esas dos capas, una que se llama corte en color rojo, línea continua y grosor 0, y una segunda capa que se llame grabado. Perdón, se me olvidó comentar, les voy a poner al inicio del nombre de ambos, le voy a poner el nombre o la letra 0, ¿ok? Como le estoy poniendo aquí, 0-corte y 0-grabado, porque acuérdense que las capas se acomodan en orden alfabético. Si yo solamente creo corte y grabado, pues la del corte va a estar por aquí y el layer de grabado va a quedar un poco más abajo, ¿ok? Entonces, para que estén todas pegaditas, cuando hay números en el nombre de las capas, siempre ordena de 0 en adelante y después en orden alfabético. Entonces, al ponerles el nombre de 0, siempre se van a ir hasta arriba, ¿ok? Y después de eso, en orden alfabético, 0 corte y 0-grabado, ¿ok? Entonces, le voy a poner 0 corte, 0 grabado, color blanco, ¿ok? Y en grosor 0 también, y le voy a decir que voy a usar el layer de corte de manera, voy a empezar a usar ese layer en current, ¿ok?
Lo primero que tenemos que hacer, al igual que, por eso también bien importante ver la parte de la impresión, vamos a tener que crear la hoja del papel en el que vamos a cortar, ¿ok? En este caso, esta maqueta en corte láser van a ser en papel batería, porque es muy fácil de cortar. El corte láser se cobra por minuto de corte. Hay materiales que se tardan más, otros que se tardan menos. El papel batería es rapidísimo de cortar y va a ser batería delgado, entonces todavía más se corta más rápido, ¿ok? Vamos a crear este plano, esta hoja, que en realidad es la hoja de papel batería, que va a estar escala 1:50. Aquí depende en dónde compren el papel batería. Digo, yo estoy poniendo aquí una hoja de papel batería de 0.81 por 1.016, que es más o menos la que venden en Lumen, pero puede variar esta medida, porque a veces anteriormente incluso las medidas en Lumen eran papel más grande, era de 1.20 por 80, y ya le quitaron. Pero bueno, ya es un poquito más pequeño, depende de qué tamaño sea su batería, será el tamaño de su hoja, ¿ok? Pero al igual que cuando empezamos a ver lo de la impresión, vamos a usar el comando mbctop, escala 50, para crear esta hoja de papel, ¿ok? La voy a crear, esto ya lo vimos la clase pasada. Voy a mover todo esto para acá a un lado, ¿ok? Entonces mbctop nos pregunta si queremos espacio de papel, le decimos que no. Las unidades métricas, le decimos que es escala 50, de 1.016 y 0.81, y eso nos crea la hoja de papel. La voy a poner en el layer 0, ¿okay? La hoja de papel batería, que corresponde a una hoja de 1.016 por 0.81, escala 1:50, ¿ok? Todo lo que ponga aquí adentro va a ser cortado escala 1:50, ¿ok? No usen otra escala para que ¿Por qué usamos esa escala ahorita de 1:50? Para que le puedan dar el detalle que ustedes quieran a su celosía, ¿ok? Entonces, al igual que en una maqueta normal que han estado haciendo a mano, lo primero es hacer la base de la maqueta, ¿okay? Que es la pieza que va a ocupar un poquito más de espacio en su despiece. Y para esto, en el corte láser es bien importante tomar en cuenta el grosor del papel, ¿okay? Es bien importante, todavía más que en corte a mano, es muy importante en corte láser tomar el grosor de papel, pues para que después no tengan que estar haciendo ajustes a mano. En este caso el papel batería delgado, igual depende de dónde lo compren, ¿no? Pero más o menos el batería delgado tiene 1.5 milímetros de espesor, más o menos, ¿ok? Esto quiere decir que en escala 1:100, pues esto corresponde a 0.15. Si hiciéramos la maqueta escala 1:75, esto va a corresponder a 0.1125, pero como vamos a trabajar escala 1:50, esto va a ser igual a 0.075, ¿ok? Eso es el grosor del papel batería en esa escala, ¿ok? Ese es el grosor que vamos a tener que dar cuando consideremos ese grosor de papel, ¿ok? ¿Qué es lo primero? Para crear la base, ¿qué hacíamos, no? Hacíamos el corte de todos los muros que llegan o que se van a enterrar en la base, ¿ok? En este caso, todos estos muros, los exteriores y los del patio, ¿ok? En este caso, los interiores no es necesario que los hagan, me interesa más la volumetría, pero en este caso sí me interesa que todo el contorno, este acceso y sobre todo el patio, esos muros sí van a llegar, ¿ok? Si quieren hacer los muros de esta zona interiores, pueden hacerlos, es opcional, no es necesario, ¿ok? No están considerados en este despiece para que no se rompan tanto la cabeza, pero como les digo, en este caso, esta línea o esta doble línea de la base, esto tiene ese punto 0.75. Digo, casualmente, como coincide porque consideramos muros de 15 centímetros, pues es la mitad del grosor del muro, ¿ok? Pero no necesariamente puede ser así, ¿ok? Si están considerando muros más gruesos o muros más delgados, puede ser que no sea exactamente la mitad, pero bueno,
si la maqueta fuera a escala 1 a 100, pues realmente sería del grosor total, pero como les digo, la maqueta sería mucho más chiquita, y no, quiero que la celosía se vea bien en el corte, ¿ok? Entonces, este saque que le vamos a hacer, aquí sí hay que hacer muy exactos, ¿ok? En este caso es de 0.075. Si yo hiciera eso en mi plano, bueno, pues vería que tengo aquí este muro que está alrededor. Voy a hacer una polilínea alrededor. Ok. Y también necesito considerar este muro interior. Voy a hacer un offset de 0.075 a esa polilínea que ya hice. Después otra polilínea de este paño hacia adentro, 0.075. Y luego otra línea, ahorita pueden ser líneas, después las convertimos a polilíneas, de 0.075 del paño exterior, porque es el que cuenta. Línea y offset de 0.075, ok. Y aquí puedo hacer incluso un par de rectangulitos porque ya sé que es a la mitad, entonces a la mitad es exactamente 0.075. Con unos rectangulitos podría resolver esta parte, ok. Que es esta zona de aquí, pero pues van hacia el exterior, no hacia el interior, ok. Ahora voy a mover todo esto que acabo de crear, lo voy a mover, lo voy a sacar de esto para poderlo trabajar un poquito mejor, ¿ok? Entonces aquí hay un par de líneas que se quedan sin conexión, como estas no están conectadas aquí al final, ni aquí ni acá. O sea, estas si se alcanzan a ver, aquí no hay conexión, entonces tengo que conectarlas. Tengo que poner las líneas que falten, hacer extensiones, comandos que ya hemos visto. Voy a hacer una línea completa, después hago el trim, extiendo estas líneas y después hago un trim, ok, trim y línea, ok, sale. Entonces ya tengo varias líneas, ¿ok? Unas son líneas sencillas, otras son polilíneas, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a activar un comando que creo que ya habíamos visto, que se llama pedit. Sí, ya lo habíamos visto, pero para hacer gruesas las líneas. Pero ese comando no solo nos sirve para hacer gruesas las líneas, sino nos sirve también para convertir líneas sencillas o líneas sueltas en polilíneas, ¿ok? El comando se llama pedit. Le vamos a seleccionar la opción múltiple porque no vamos a ocupar más de una línea. Entonces le vamos a decir que vamos a seleccionar múltiples líneas o múltiples objetos. Seleccionamos todas nuestras líneas y después le vamos a pedir que sí nos las convierta a polilínea, y después vamos a elegir la opción de unir, join, con una distancia de 0, ¿ok? Para que la unión sea totalmente limpia. Como les digo, ahorita estas son pedacitos de línea suelta. Yo activo el comando pedit, múltiple, enter, selecciono todas las líneas, enter, convertir, sí, unir, join, en 0, ¿ok? Y ahora si yo toco la línea, ya todas están unidas, ¿ok? Ya todas se unieron, ya no tengo pedacitos de línea sueltas, ¿ok? Y entonces ya puedo, ya digamos que esta ya está lista para pasarse a la base, ¿ok? Para pasarse a la hoja. ¿Ok? Voy a hacerle un rectángulo. Es bien importante entender que esta línea, estas líneas que yo estoy haciendo, es la línea por donde va a estar pasando el láser, ¿ok? Esta línea roja es por donde está pasando el láser. Entonces aquí va a pasar el láser y va a hacer este corte. Y luego va a pasar el láser por toda la polilínea que yo hice. Y otra vez, si yo cierro esta polilínea aquí, eso se va a caer, ¿ok? E igual, bueno, aquí va a hacer el láser va a pasar por aquí.
Y bien importante de tratar de no tener líneas encimadas, porque igual depende de la máquina, pero generalmente la máquina lo que detecta es la línea y entonces va a seguir todas las líneas. Y si hay líneas dobles, va a pasar las veces que esté esa línea encimada, aunque no la veamos. Entonces eso aumenta el tiempo de corte, ¿okay? Muy importante cuidar que no tengamos líneas encimadas, porque al principio, siempre cuando empezamos a dibujar en AutoCAD es muy común tener ese error de tener varias líneas encimadas, ¿ok? Entonces, como ven, pues es la parte que ocupa un poquito más de espacio en toda la hoja del papel batería, por eso es lo primero que hacemos. Pero bueno, después, como les digo, es importante analizar el proyecto, porque hay que analizar, por eso les dejo el volumen, porque hay que analizar cuáles son las piezas que necesitamos sacar de una pieza completa, cuál pieza se va a encajar con otra. Aquí sí va el entrepiso sí lo van a hacer, pero no los muros divisorios, no los muros intermedios, simplemente los entrepisos. Pero sí es importante entender, por ejemplo, que esta es una sola pieza, ¿ok? Que tiene esta forma, que sube y luego tiene un pretil más alto y luego baja para que el patio no esté tan oscuro y luego vuelve a subir, ¿ok? Esta parte de la fachada es una pieza completa, ¿ok? Que tiene aquí su puertita y tiene la celosía, ¿ok? Esta pieza de aquí, esta pieza de la celosía del patio, es una pieza que llega un pedacito que se monta en el muro de colindancia y después llega hasta abajo, ¿ok? Entonces, es importante que revisen el proyecto, que vean el modelo, le den vuelta, lo exploten, lo analicen, pueden hacer cortes o sea, pueden activar en el modelo, ya saben que pueden activar los cortes. Pueden activar los cortes para analizar más o menos cómo va, cómo se comporta, cómo son las diferentes piezas. Analicen el modelo, ¿ok? Antes de empezar a dibujar piezas, ¿ok? Entonces vamos a ir creando algunas piezas. No las voy a crear todas porque la idea es que ustedes creen ese despiece, pero les voy a mostrar el proceso, ¿ok? Pero es importante entender cómo vamos a ir creándolas, ¿ok? Nos podemos valer de todos los planos que tenemos ahí para crearlas, ¿ok? Como les decía, este muro lateral es un muro totalmente completo, ¿ok? Entonces tengo que ver de qué plano puedo sacar ese muro, ¿ok? En este caso, si yo uso mi corte, que es el corte B-B o BB', de este corte yo puedo sacar esa pieza que tiene esta forma, ¿ok? Tiene esta forma, luego sube, luego vuelve a subir, luego baja, hace esto y sube otra vez, ¿ok? Puedo sacar esa pieza, puedo sacar la pieza del otro lado, que también es un muro prácticamente totalmente ciego. Este es un muro prácticamente totalmente ciego, que nada más tiene un pequeño cambio aquí en desnivel, pero la puedo sacar desde el corte. Como son muros ciegos, no hay fachadas laterales, pero sí hay un corte a lo largo, que es el corte B-B o BB', ¿okay? Que es este, ¿ok? De aquí yo puedo hacer una polilínea y yo no voy a hacer, ya sea una de dos. Puedo que lo haga la pieza hasta la base, ¿ok? Hasta aquí, hasta donde empieza el piso, pero puedo hacerla un poquito más abajo para considerar lo que se va a estar enterrando en la base, ¿ok? Acuérdense que esos pedacitos de muro se van a estar enterrando en la base, entonces puedo hacerlo hasta abajo. Y entonces esta pieza es una polilínea que hace esto, llega hasta aquí, baja, da la vuelta, hasta aquí, sube y con la letra C cerramos esa polilínea, ¿ok? Entonces es bien importante entender hasta dónde va a llegar esa línea o esa pieza, perdón, ¿ok? Y la voy a poner aquí arribita. Y la pieza de atrás, la otra cara, es igual a una polilínea. Este está mucho más fácil. Esto va hasta acá. Arriba. Aquí en la pérgola hace un cambio. Y con la letra C cierro esa polilínea. Y la pongo para abajo, ¿ok?
Y como les decía en este caso, en la cara de atrás, en este corte puedo sacar la pieza de atrás, que es una pieza ciega, es una cara totalmente ciega, y la cara de este patio que tiene aquí la celosía, ¿ok? Entonces le estoy contando que se va a unir hasta el interior de ese muro, ¿ok? Es esta pieza de atrás, que igual es una pieza totalmente ciega, no tiene ningún chiste. Pueden empezar con esas piezas grandes para que empiecen a entender el proceso y sea más sencillo. Y esta otra pieza es la que también tengo que empezar a generar, que ya no es tan sencilla, ¿ok? Entonces me paso aquí al AutoCAD. Esta la puedo sacar del corte. Todas las piezas se pueden sacar de esos planos. Ya lo comprobé, entonces no hay ningún problema. Este es un rectángulo que va completito, ¿ok? Este no tiene gran complicación, es todo ese rectángulo que conforma esa pieza, ¿ok? Y este de aquí es un rectángulo un poco más pequeño, que en realidad este rectángulo se va a... Aquí es donde les digo que empieza a complicarse un poquito, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos considerar que ahí hay un pequeño inglete, porque este ingletito, si ven el modelo, este ingletito es aquí donde se va a chocar con este muro lateral, ¿ok? Aquí viene ese pequeño inglete, se mete y baja, ¿ok? ¿Cuánto es ese grosor? El grosor del papel, en este caso, 0.075, en este caso, ¿ok? No siempre va a ser el mismo grosor, depende del papel, depende de la escala. Entonces este va a empezar aquí, polilínea, va a llegar hasta donde está la cadena de cerramiento. No va a llegar, en este caso la pieza no puede llegar hasta el fondo, tiene que llegar a la mitad. No puede llegar a la totalidad del muro porque el grosor del papel cuenta. Entonces va a ser aquí hasta abajo. Y si va a llegar hasta chocar con el otro muro que recibe. Lo voy a cerrar, ¿ok? Y aquí, ya una vez que lo hice, lo voy a jalar este punto de en medio, lo voy a jalar un poquito hacia la derecha. ¿Cuánto? Pues lo voy a jalar los .075, que es lo que se va a traslapar con la otra pieza, ¿ok? Y en este caso la voy a copiar, no la voy a mover, la voy a copiar junto con toda la celosía, ¿ok? La voy a copiar. La voy a pasar para acá, ¿ok? Ojo, estos detallitos de la celosía, yo en este caso, no están en el layer de grabado, tenemos que pasarlos al layer de grabado, perdón, al layer de corte, este tiene que ser un corte, ¿ok? Y tampoco están como polilíneas todos, hay unas líneas sueltas. Voy a seleccionar polilíneas múltiples, voy a convertir todo a polilínea y lo voy a unir. Lo voy a unir con la opción Join 0 y estas piezas ya deberían estar unidas, ¿ok? En este caso yo no le voy a mover nada a este diseño de la celosía, pero ustedes, cada quien tiene que pensar en otro diseño que no sea este, tanto para la fachada principal como para el patio de iluminación, ¿ok? No pueden usar estas mismas celosías, ¿ok? Ustedes van a eso es para garantizar que de menos trabajen esa parte de su propio archivo, ¿ok? Yo sé que muchas veces el mismo archivo pasa por varias personas, pero bueno, para asegurarme que al menos hagan algo diferente, cada una de las celosías debe ser diferente, ¿ok? No pueden usar las celosías que ya están ahí. En este caso son rombos, igual que el de la fachada principal. Ustedes pueden hacer círculos, son rombos también. Pueden hacer círculos, pueden hacer cuadrados, pueden hacer un entramado. Hay gente que se pone a diseñar otras cosas. Pero ojo, tienen que pensar otra vez, en diseños que sean viables de cortar. ¿A qué me refiero? Hatch no los va a cortar, ¿eh? Si ustedes meten un hatch, les va a hacer
les va a tasajear su pieza y no les va a servir, ¿ok? Hay un comando que se llama array, que también distribuye piezas. Ese tampoco lo respeta el láser, lo tendrían que después explotar. Entonces tienen que hacer un diseño que sea viable de cortar y que cuando pase el láser no quede nada más un hueco sin nada adentro, ¿okay? ¿A qué me refiero? Si ustedes por cualquier cosa dejan una línea, dijeron, bueno, aquí va a haber esta línea para mi celosía, ¿qué le va a pasar a esa celosía? Se va a cortar toda y quedaría un hueco sin nada, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. Por eso les digo, tienen que pensar en un diseño que sea viable de cortar y tienen que entender cómo va a pasar el láser por ahí, ¿ok? Para evitar esos errores, ¿ok? Entonces, estas son, por ejemplo, cuatro piezas sencillas, ¿ok? El acceso, por ejemplo, tiene ahí un poco de complicación, poquito, tampoco es demasiada. Aunque es una cajita, si se dan cuenta, si vemos los planos, si vemos el plano, en el primer nivel tiene un doble muro, que es el muro de la cocina donde está la ventana, y enfrente tiene el muro donde está la celosía, ¿ok? Y ahí se ve el hueco, un hueco porque la puerta no está hasta el paño exterior, está arremetida para que en realidad lo que cuenta en la fachada sea el hueco y no la puerta, ¿ok? Pero arriba que hay una terraza, igual hay un doble muro, porque hay aquí un muro bajo para que la gente no se caiga de esta terraza, y la celosía que continúa hasta arriba, ¿ok? Y en la azotea, entre ese espacio, para que no se meta mucho el agua, hay un pedacito aquí de cubierta, ¿ok? Entonces, es un pequeño detalle ahí del modelo, que si lo ven, se ve aquí, ¿no? Está este muro, ¿ok? Si lo ocultan, atrás está el muro de la cocina, el entrepiso, el muro que viene para confinar el acceso y el pequeño murete de arriba, y lo que les decía de la parte alta, que tenemos esta pequeña cubierta, ¿ok? Entonces, hay unas pequeñas piezas como esta que tienen un cierto grado de dificultad, pero lo mismo, ¿no? Realmente no está tan sencillo, no está tan difícil, perdón, simplemente es entender cómo está hecho el modelo, cómo está hecho el proyecto para generar esta pieza, por ejemplo, ¿no? Aquí en la fachada principal, pues realmente la pieza se saca con este contorno verde, y con la celosía que ustedes van a diseñar no va a ser esta misma, ¿ok? Y atrás de este muro hay otras dos piezas. El muro de la cocina, que es quizá el único que van a tener que dibujar, porque no hay un corte que pase por ahí. O sea, sí podemos sacar el muro, pero tendríamos que sacar la altura de la ventana nada más, considerarla. Y el muro del acceso, que es este pedacito de muro que se encuentra. De este lado se ve un poquito mejor. Es un pequeño muro. Es un pequeño muro que confina el acceso y no deja que se pase hacia la cocina. Y estos pues se sacan de aquí de la fachada, ¿ok? Si yo sacara la fachada, igual yo hago una polilínea, siguiendo el marco, polilínea con la letra C. Cierro la polilínea para que sea una polilínea cerrada, y voy a copiar todo esto, y ahorita le borro lo que no necesite, ¿okay? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, si alcanzan a ver, bueno, al yo borrar esta línea verde, si yo borro esta línea verde, pues estas zonas ya quedarían, o estos triangulitos
ya quedarían incompletos. ¿Okay? Entonces tengo que en realidad cortar. Más bien tendría que cortar para ir generando, en este caso, esta celosía, que la de ustedes va a ser diferente otra vez, no puede ser la misma. Ok, paso todo al layer de corte, lo paso todo al layer de corte. Voy a pasar todo al layer de corte y lo voy a convertir a polilínea con P-Edit, múltiple, selecciono, convertir a polilínea, unir, join en 0. ¿Ok? Y ya queda todas estas piezas unidas. ¿Ok? En este caso, pero ustedes tendrán que hacer otra vez su propia celosía. Lo mismo pasaría con la pieza de la cocina y la pieza, no voy a poner a hacer todas, pero lo que quiero que entiendan es eso, y por eso les hice ese modelo. Ese modelo ya tiene el despiece completo, ¿ok? Ya tiene el despiece completo de las piezas necesarias, pero sí es importante que lo analicen porque hay piezas que se juntan con otras a diferentes alturas, que se intersectan y luego una choca con otra por arriba, y hay un par de ahí de uniones que sí tienen pues cuidado para que se hagan bien, ¿okay? Para que al hacerlo se vea bien ese corte. Ahora, ya que empiezan a generar sus piezas, entonces hay que ver cómo las vamos a unir. Al igual que como lo han estado haciendo de manera física, con batería o con estireno o con madera balsa, hay dos maneras: descontando el grosor o crear un dentado, ¿ok? Para efectos de corte láser yo siempre recomiendo crear un dentado, ¿ok? ¿Por qué? Porque descontar el grosor, bueno, uno tiene que tener bien consciente el grosor del papel en la escala que corresponde, que en este caso es 0.075, en este caso en particular, ¿ok? Pero el crear un dentado es menos engorroso para descontar medidas y les facilita muchísimo el armado de la maqueta. A veces incluso se puede quedar sostenida sin necesidad de ponerle pegamento, ¿ok? Por el mismo dentado. La diferencia pues es bastante obvia. Cuando hacemos un descuento, pues el descuento del grosor del muro, pues simplemente tenemos que pensar qué pieza se va a superponer con otra y se le descuenta ese pedacito de la pieza, ¿ok? Para saber cuál se va a descontar con cada una, ¿no? Y descontar el grosor del papel. Este descuento en esta escala sería de 0.075, ¿ok? Como les digo, es difícil llevar la cuenta de dónde estamos descontando, entonces yo personalmente por eso recomiendo hacer un dentado, ¿ok? Porque de esta manera la pieza va a quedar del largo que debe de ser, aunque en unas partes quede más corta, pero el largo total va a ser el que ya tiene, ¿ok? Lo único que estamos haciendo es un dentado que corresponde al grosor del papel, ¿ok? Ese es lo que estamos haciendo. La recomendación que yo les hago cuando van generando las piezas es que se vayan alineando, que las vayan alineando pensando qué pieza se va a unir con qué otra pieza, ¿ok? Si yo viera el modelo, entonces tengo que ver que esta pieza grande, esta pieza lateral se va a unir, esta pieza lateral se va a unir con esta pieza de atrás, ¿ok? Y después se va a unir con esta pieza ciega, ¿ok? Si yo lo alineo en AutoCAD, que ya las tengo aquí, ¿ok? Tengo esta pieza lateral, ¿ok? Y la voy a alinear o la voy a unir con esta pieza que es la de atrás, ¿ok? Voy a separar un poquito. Bien alineada. Y después se va a unir con esta otra pieza de este lado, ¿ok? Se va a unir en realidad del lado izquierdo, aquí de este lado. O sea, este lado se va a unir con este, pero las estoy alineando para ver más o menos qué se va a unir con qué, ¿no? Aquí en este hueco va a entrar esta pieza va a entrar aquí en este hueco. Entonces la voy a mover aquí
Y la fachada pues se va a unir aquí, ¿ok? De esta manera incluso sirve alinearlas porque van viendo que realmente estén casando las piezas, que estén de la misma altura, que no haya desfases extraños, las pueden ir alineando, ¿ok? Entonces ya cuando saben qué se va a unir con qué, por eso es importante saber qué se va a unir con qué, irlas alineando. Como les digo, si usan la opción de descontar el grosor, bueno, si dicen, ok, la pieza de la fachada se va a unir con la pieza lateral, pero yo quiero que la pieza de la fachada tape totalmente, tendría que descontarle a la pieza lateral ese pedacito de 0.075, ¿ok? Pero, otra vez, la recomendación es que en realidad deberíamos hacerle un dentado de un grosor de 0.075 de cada lado, y de esa manera no descontamos nada, ¿ok? En unas partes se va a remeter y en otras partes va a quedar del grosor debido, o sea, del largo total de la pieza, pero el dentado va a garantizar una buena unión, no van a tener que hacer descuentos ni mantener un listado de qué pieza está descontándose en cada una. Y en realidad este dentado es relativamente fácil de hacer. En este caso otra vez habría que explotar estas piezas. Si ya las tienen como polilínea no pasa nada. Con el comando X para explotar, explotan todo y se vuelven líneas simples que ya vimos que las podemos después volver a unir, perdón. El offset sería un offset de 0.075 hacia el interior de estas piezas, ¿ok? No hacia el exterior, hacia el interior. De aquí hacia la izquierda y de esta hacia la derecha, hacia el interior de las piezas. Y ya después el dentado ustedes pueden definir si lo quieren hacer de 50 centímetros o de 0.5 o de 1 metro, ustedes ya lo decidirán. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Pues simplemente es qué tanto se van a tardar en cortar y qué tanto va a quedar más sólida esa unión. A veces yo generalmente les recomiendo que lo hagan a 0.5 para estas cosas como de casitas. Ya para cosas más grandes puede ser de 1 metro por el tamaño de los modelos, ¿ok? Y entonces pues simplemente hay que ir cortando un exterior y un interior, ¿ok? Voy a hacer un trim de exterior, interior, exterior, interior. Y me voy a ir en zigzag. Exterior, interior, exterior, interior, exterior, interior, exterior, interior, exterior, interior, exterior, ¿ok? Y en la otra pieza va a ser lo opuesto. Empiezo, en este caso, esta exterior para que entre aquí, ¿okay? Y va a ser exterior, interior, exterior, interior, opuesto, ¿ok? Tienen que fijarse cómo va a entrar. Por eso es la importancia de cortarlo. Entonces voy a cortar primero el de adentro y luego afuera. Adentro y afuera, porque esto va a encajar perfectamente ahí. Adentro, afuera y afuera, ¿ok? Y ya después pueden cortar todas las demás, todas las que quedaron aquí sueltas, ¿ok? Voy a ir cortando. Bien importante borrar las líneas que les queden sueltas, o sea, no dejen esas líneas aquí a la mitad de todo, esas largas, porque otra vez el láser va a pasar por ahí y les va a cortar todo. Y pues no queremos eso. Entonces, todo lo que sobró, que no necesito, lo puedo ir borrando. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, otra vez yo puedo volver a convertir esto en polilínea P-Edit múltiple. Selecciono todo esto para asegurarme. Convertir, sí. Unir, join en 0. ¿Ok? Y ya estas son dos polilíneas. Y pueden ver que una va a encajar exactamente en la otra. ¿Ok? Si yo lo muevo para comprobarlo, ¿ok? Lo voy a mover. Y exactamente esa unión va a estar ahí bien parejita. ¿Ok? Entonces cuando yo la una se va a unir como un rompecabezas. Esa es la unión más recomendable
Otra vez porque incluso la maqueta va a quedar unida sin necesidad de pegamento. ¿Ok? En este caso del modelo, si pueden ver, está incluso modelado con ese dentado para que vean cómo quedaría unida esas piezas. ¿Sí? Ya está modelado incluso con ese dentado para que lo tomen en consideración. ¿Ok? Lo que es el entrepiso y la losa tapa, también se debe descontar el muro. ¿Ok? En este caso, ese entrepiso, el entrepiso y la losa tapa, ¿okay? Igual van a ser piezas que vamos a tener que generar. Podemos generarlas al exterior y después descontarles el grosor del muro, o desde ahorita descontarles el grosor. Cualquiera de las dos opciones es válida. Que ya sea yo que lo haga por aquí, voy a hacer una polilínea del entrepiso que va a venir por aquí. Va a venir por aquí ese entrepiso. Va a llegar hasta aquí, si mal no recuerdo. Y luego esto tiene un offset de 0.075 hacia el interior, porque en realidad el entrepiso va a estar aquí adentro de estos muros. ¿Okay? El muro otra vez en esta escala, el papel es de 0.075 en esta escala, entonces aquí va a chocar exactamente ese entrepiso con ese muro. ¿Ok? Aquí simplemente, por ejemplo, había un pequeño detallito a considerar en la losa de entrepiso, que se ve aquí. ¿Okay? Porque hay unos pequeños pedacitos del muro, aquí, de esas columnitas, de esos castillitos, que en realidad son columnitas, aquí, que van a tener que descontar. ¿Okay? Es lo único ahí, unos pequeños pedacitos que tendría que descontarle, que sería aquí en esta zona. En realidad eso vendría aquí, ese descuento, más o menos aquí, y también vendría más o menos aquí. Si yo muevo esa pieza, ya la saco de ahí para verla. ¿Okay? Ahí me faltó también el patiecito de aquí, el ducto, perdón. Este ducto. Otra vez, ahorita que estamos viendo instalaciones, ¿para qué va a ser ese ducto? Ese ductito de ahí. Para pasar los tubos de ese sanitario y de ese baño que está ahí. Y a la vez para ventilarlos por ahí. ¿Okay? Para eso es ese ducto. ¿Okay? Como les digo, este proyecto no es mío, simplemente lo encontré en línea. Pero es una solución para poder ventilar y sacar las instalaciones. ¿Ok? Otra vez voy a explotar esto. Y voy a extender estas líneas. Voy a hacer un fillet. Este comando ya también lo vimos. Un fillet para cerrar esto. Fillet. Fillet. ¿Ok? Y después convierto todo. Aquí me falta cortar esta. ¿Ok? Trim. Y P-Edit. P-Edit múltiple. Selecciono todo. Convertir. Sí. Join. En 0. ¿Ok? Y ya queda el entrepiso. ¿Ok? Aquí incluso en el modelo, yo lo que hice fue hacer unos pequeños saques en este entrepiso, si lo vuelvo a regresar a su lugar. ¿Okay? Yo aquí le hago unos pequeños saques de una medida específica. No me acuerdo de qué medida le puse, pero bueno, podría ser de 2 metros por 0.075, un rectángulo. ¿Okay? O sea, ese va a ir aquí, ese saque. ¿Okay? Ese saque va a ir ahí.
para que se forme ese pequeño diente, y entonces en el muro yo le hago una pequeña hendidura en esa ubicación y a la altura correspondiente. Le tendría que hacer esa pequeña hendidura. Esta hendidura voy a convertir todo a polilínea nuevamente. Pedit, múltiple, selecciono, convertir, join, 0, ¿ok? ¿Ok? Esta pequeña hendidura de aquí, esta de aquí, la voy a mover a lo que sería este corte, ¿ok? Y en realidad iría aquí iría esa hendidura, y entonces la muevo, porque esta pieza ya sé que yo la saqué completita de este corte, y entonces esto va a quedar ahí, ¿ok? Exactamente ahí va a quedar esa hendidura en esta zona, ¿ok? Y otra vez, si vemos el modelo, están esas dos piezas, y vean que una tiene un pequeño dientito que entra en esa hendidura, ¿ok? Igual para meter el entrepiso puedo hacerlo sin siquiera ponerle pegamento, ¿ok? Puede no hacerlo, ¿no? Eso ya es algo, una cosa muy exquisita de mi parte de hacerlo, pero pueden hacer nada más el descuento y pegarlo. Pero vean que es la posibilidad para que no necesitan pegamento para armar esta maqueta, ¿ok? Ya después de que tienen todas sus piezas, ahora sí lo que tienen que hacer es irlas acomodando aquí en este papel que ya originalmente crearon, ¿ok? Ya cada pieza, obviamente que no se encime una en otra, que no haya piezas encima, que no haya líneas encimadas. Ustedes van ahora sí ir pasando cada una de estas piezas, optimizando el espacio para que se corten estas piezas, ¿ok? Aquí la recomendación, si la máquina lo permite, si la máquina permite hacer grabado además de corte, yo les recomiendo que en el layer de grabado pues pongan sus datos para que no los pongan a mano, ¿no? Le pongan ahí expresión gráfica, taller 3, maqueta corte láser, su nombre, e incluso les recomiendo, igual en grabado, aquí no se alcanza a ver, se perdió por la resolución, pero ponerle el nombre a las piezas. Esta pieza es cocina, esta pieza es de fachada, la otra pieza es de celosía. ¿Por qué? Porque cuando ustedes les entreguen esto, no les van a entregar así las piececitas formadas, no. Les van a dar una bolsa, y adentro de esa bolsa van a estar todas las piezas separadas. Todas, y la bronca es identificar. Las grandes no hay problema, pero cuando quieran, por ejemplo, identificar los muritos, un murito bajo se va a confundir, por ejemplo, este murito o esta trave se va a confundir con uno de los sobrantes de esta celosía, de esta pérgola. Ajá. Sí, es el grabado. Depende de la máquina, no todas las máquinas hacen grabado, ¿ok? Pero si la máquina, pregunten, si la máquina lo soporta, ustedes usan su layer de grabado, y con el comando de texto, ustedes le ponen aquí, le van a poner ahí el nombre, ¿no? En este caso, taller 3, maqueta, bla, 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 ¿ok? O copian igual y lo ponen por acá.
Lo copian, lo hacen más chiquito, obviamente. Esto va a ser más chiquito. Y este le pongo atrás. ¿Ok? Atrás. O muro de atrás, lo que quieran, ¿no? Y eso se va a grabar. Si el láser, si la máquina lo permite, no todas las máquinas graban. ¿Okay? A veces unas solo cortan, pero sí hay unas que graban. E incluso pueden ponerle ashurados, texturas, ¿no? Por eso se hace un layer de grabado y un layer de corte. ¿Okay?